Ya, ahí estamos grabando. Bueno, entonces, como decíamos, le estábamos dando la bienvenida. Esto es la Comunidad de Software de Investigación de Chile. Se llama RSE Chile. Lamentablemente en español, RSE lo asociamos con responsabilidad social empresarial, pero en inglés es Research Software Engineer, que es como el concepto que se acuñó hace ya casi 15 años para hacer referencia a la gente que desarrolla software en contextos de investigación. Entonces, para estar como alineados, porque somos parte del como eh, Consejo Internacional de Asociaciones de Software de Investigación, mantenemos la RSE ahí, pero en el fondo somos una comunidad de software de investigación. Y básicamente lo que buscamos, como dice acá, es aprender en comunidad y también visibilizar el rol de quienes escriben código y sostienen la infraestructura técnica de proyectos de investigación, que muchas veces es una labor oculta que hace personas que muchas veces no aparecen, por ejemplo, si su producto final es un artículo de investigación, a veces no aparecen en el artículo de investigación o muchas veces no se reconoce lo suficiente ese trabajo que hacen. Aquí pueden encontrar más información sobre cuál es esta idea de la ingeniería de software de investigación. Esta actividad está, como tenemos apoyo del Software Sustainability Institute, que fue como el fellowship inicial que permitió como iniciar esto. Y también hace un par de años nos dieron la Asociación la de Research Software Engineering de Estados Unidos, nos dio una pequeña beca que nos sirvió para organizar el evento presencial que hicimos en enero del año pasado. Y la licencia de Zoom que estamos ocupando está financiada con eso. Tenemos un código de conducta que básicamente es que nos vamos a tratar bien. Este es un espacio de aprendizaje colaborativo en que queremos que todas las personas que participan se sientan cómodas. Si en algún momento pasa cualquier situación que no les haga sentir bien, pueden contactarme a mí o a Sara, que está ahí como anfitriona, también para que tratemos de resolver la situación. En nuestra página de eventos van a quedar los eventos próximos. Bueno, este es el evento de hoy. A partir de mañana va a quedar el enlace a la grabación, igual que en los eventos anteriores. Y en marzo vamos a hacer otro taller que es cómo citar el software, pero desde el punto de vista como no de la gente que le escribe el software, sino que personas comunes y corrientes que a veces no citan el software porque no saben cómo citarlo. Este va a ser un taller como quizás para un público más abierto, no solo la gente que está desarrollando software de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre los citation files, que es una forma que tenemos para hacer que nuestros repositorios de GitHub sean citables. Aquí lo vamos a ejemplificar con GitHub, que es quizás como el repositorio de código más famoso, pero esto también tiene una integración con GitLab, que es una alternativa que se está utilizando, y de manera manual esto también se podría hacer utilizando cualquier otro tipo de repositorio de código, sobre todo el archivar las cosas en Zenodo, como vamos a ver en un momento, esto también se puede hacer con GitLab o con cualquier otra alternativa que queramos utilizar. Hoy día nos vamos a enfocar en GitHub precisamente porque tiene alguna de estas como conexiones automatizadas y en un archivo específico que es el citation file o citation.cff, que es un archivo de texto plano que nos va a permitir incluir los metadatos que queremos que se utilicen para la citación. No es la única opción, hay otras alternativas. Hay una que se llama CodeMeta, por ejemplo, pero esta es, podríamos decir, una de las que en el último tiempo se ha extendido más porque tiene una serie de cosas que la hacen como fácil de utilizar y que bastante flexible. Entonces, ¿por qué es importante esto como de preocuparnos de que sea citable el código? Obviamente, por cosas que ya hemos hablado en reuniones anteriores, la importancia de atribuir el trabajo de la gente que hizo el trabajo, de visibilizar el trabajo de las personas que desarrollaron el código que utilizamos en un mismo proyecto o en otro proyecto, pero también por un tema de reproducibilidad. O sea, si queremos que volver a tomar el mismo código y los mismos datos para poder reproducir un análisis, necesitamos saber exactamente qué versión del software se utilizó para que eso se pueda realizar. Entonces, como ejemplo, hace un tiempo, hace 2 años, me encontré con este repositorio porque estaba haciendo unas transcripciones de audio a texto y estaba ocupando la librería de Python que se llama Whisper, que es bastante como famosa para eso. Pero Whisper tiene una limitación, no sé si alguien la ha utilizado, y es que transcribe todo el audio a texto, pero no distingue entre hablantes. Si esto lo dijo una persona, esto lo dijo otra. Ese proceso de distinción se llama diarización. Y me encontré con este repositorio en GitHub de alguien que había escrito el código que permitía, en fondo, en mi pipeline donde estaba utilizando Whisper, agregar
una serie de pasos que permitían que en el output me saliera qué era lo que había dicho cada una de las personas que estaba como hablando en la transcripción. Y quería citarlo, y la única información que tenía era la URL del repositorio. Podía quizás poner esto como nombre de lo que había citado, y tuve que ir como al perfil del usuario para saber, o sea, aquí puedo suponer que se llama Mahmoud Ashraf, pero fui a su perfil de usuario para chequear que esa era como la forma que tenía que nombrarlo. Tiempo después parece que se dio cuenta de esto y agregó como una opción de citación. Y ahora en su README sale esto, sale que es un trabajo no publicado, cuál es el título que quiere que ocupemos, su nombre y el año. Y esto funciona, o sea, en sentido, le puedo dar la atribución, puedo decir, bueno, esta fue la herramienta que ocupé para esta parte del proceso, pero el código ha cambiado bastante. De hecho, si uno mira los commits, va a ver que en un momento como que hicieron una refactorización de todo el código, cambió la lógica de cómo funciona el código dentro de las carpetas. Entonces ahora no tengo tan claro, por ejemplo, si vuelvo a utilizar esto tal como está acá, voy a poder reproducir el análisis que yo hice porque puede que la versión del código sea muy distinta. Entonces, no tengo, si bien tengo cómo citar el texto, el código, no tengo cómo hacer referencia a la versión del código específica que utilicé. En GitHub a veces podemos hacer eso a través de esto que se llaman los releases, que puedo decir, cuando mi código llega a una versión estable, puedo ponerle como una marca temporal y que vaya quedando guardado como una foto del repositorio en ese momento. Pero este repositorio no tiene eso. Entonces, si quisiera citar una versión específica, tendría como que poner el commit específico de la versión que ocupé y ahí como que se nos empieza a complicar un poco el panorama. A veces, y esto lo habíamos comentado en otras ocasiones, está claro cómo citar. Por ejemplo, si ustedes ocupan NumPy, que es esta librería de Python que tiene un montón de funciones y modelos bastante conocidos, en la página de ellos sale que si queremos citar NumPy, citemos directamente el artículo que publicaron en Nature, que es un artículo que publicaron el año 2022. Buenísimo, tengo cómo citarlo, pero aquí uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con las personas nuevas que contribuyen a este proyecto? No sé, que alguien quizás se sumó el 2023 al proyecto y ahora, no sé, está a cargo de todas las cosas, es como una persona muy relevante en el proyecto, pero cada vez que se cita, esa persona no existe. Porque estamos citando solo esta versión de 2020, que es el artículo publicado. Y aquí tendríamos el mismo problema con la reproducibilidad. O sea, digo, ocupé NumPy, lo cito así, pero ¿cómo sé qué versión de NumPy tengo que especificar? Como ahí directamente ocupé la versión, no sé, por ejemplo, 4.5 para saber qué será el código específico. En el caso de R, sabemos que R, como es un lenguaje de programación que surge en el contexto de estadística, tiende a ser como mucho más ordenado, como que tiene incorporada la idea de citar. De hecho, todos los paquetes, R base tiene esta función que se llama citation, que nos dice, si la ocupamos, nos va a traer la información que está guardada en el archivo de descripción del paquete, que todos los paquetes la tienen, salvo que tenga un archivo citation propio de los paquetes de R, donde especifico algo distinto. ¿Y qué es lo que pasa? Y este me pasó la otra vez, y creo que lo comenté la vez pasada, una vez necesitaba citar el paquete RSelenium, si yo ponía citation, me salía que el autor era J. Harrison, pero si yo iba a mirar esta URL que salía acá, que era la de CRAN, esta es la versión 1.7.9 del paquete, iba a este y me decía que además de John Harrison estaba Yoo Kim como autor o autora del paquete. Y si hacía clic aquí en el enlace de rOpenSci y miraba la documentación que aparecía ahí, me aparecía además Jonathan Belke como, como autor. Tenía como, aquí había un problema como de consistencia en los metadatos, entonces para como cautela ocupé esta versión porque había más gente para no dejar a nadie afuera, pero en el fondo hay muchos metadatos asociados a un mismo paquete dando vueltas y no hay como control o unificación. Entonces, como decíamos, importante para atribuir y visibilizar el trabajo, para reproducibilidad, pero también es importante esta idea de tener control sobre cómo se cita el software que escribimos para poder controlar los metadatos y como tener claro cómo se van a ver los datos que nosotros estamos tratando de compartir, si la gente va a poder como citar adecuadamente esto y asegurarnos que estamos incluyendo toda la información importante. Entonces, esto es importante y un primer paso que tenemos que tener siempre claro es que es importante para que sea citable que nuestro código esté publicado.
Y eso significa que no tiene solo que estar en GitHub. O sea, si algo solo está en GitHub, no significa que está publicado. Significa que está en GitHub. Hay una imagen de The Turing Way, que es este proyecto que promociona ciencia abierta, reproducibilidad, etcétera, que tiene esta imagen que a mí me parece bien clara en esta diferencia entre lo que es guardar algo y archivarlo. Entonces, cuando ponemos algo en GitHub, lo que estamos haciendo es guardándolo para utilizarlo, esta idea como de storage, pero cuando queremos publicar algo, lo que estamos haciendo es archivándolo y eso implica, por una parte, que las cosas están ordenadas de una manera específica, pero también que las cosas tienen etiquetas, o sea, metadatos que nos ayudan a entender qué es cada cosa y para qué sirve. Entonces, cuando solo tenemos algo en GitHub, lo tenemos guardado. Obviamente la gente lo puede utilizar, lo puede citar, pero si queremos que en el fondo tratar esto como un objeto publicado, tenemos que archivarlo en algún lado para asegurar tener control sobre los metadatos, saber dónde va a estar y como asegurarnos de que todo se va a mantener como estable y ordenado. Entonces, básicamente lo que podemos hacer para asegurar ese proceso es nuestros repositorios de GitHub, archivarlos en Zenodo. Esa podríamos decir que el Zenodo, no sé si lo conocen, pero es un repositorio, también se llama repositorio, y aquí es como, la palabra repositorio en el fondo sirve para dos cosas, sirve para referirnos a cada carpeta dentro de GitHub, pero también le llamamos repositorios a estas como plataformas que nos permiten archivar datos, código, documentos, etcétera. Y Zenodo es una de las más famosas. Les voy a mostrar la página, quizás lo han visto en alguna parte. Em, Tiene varias, se ha hecho muy famosa, primero porque, bueno, está alojada en el CERN, entonces hay una infraestructura como técnica que lo está apoyando, significa que son datos que no están en Estados Unidos, sino que se rigen por la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, así que eso también es una ventaja, sobre todo en el contexto actual. Y es una plataforma que se ha hecho muy famosa porque permite que la gente aloje aquí sus outputs de investigación. Hay mucha gente, por ejemplo, ustedes cualquier cosa que ustedes suban a Zenodo les entrega un DOI, un DOI, que es un identificador para objetos digitales. Y eso es algo que siempre queremos porque el DOI es como nuestro, acá en Chile le llamamos root, en otros lugares le llaman DNI, pero es como nuestro número de identificación, así como nosotros como personas tenemos un número de identificación personal. El DOI lo que hace es que le entrega un número de identificación a cualquier objeto digital. Entonces, eso nos permite citarlo adecuadamente. Entonces, cuando nosotros hacemos esta idea de nuestro repositorio en GitHub, archivarlo en Zenodo, lo que hacemos, lo que hace Zenodo es que le va a asignar un DOI a nuestro repositorio. Por lo tanto, vamos a tener una forma persistente y estable para hacer referencia a ese repositorio en particular. Y la gracia de esto además es que si las cosas están archivadas en Zenodo, con y cuando ponemos nuestros metadatos, los datos sobre, por ejemplo, nosotros y nosotras como autores, y nosotros tenemos un ORCID, lo que las cosas que aparezcan en Zenodo con nuestro ORCID van a quedar en nuestro perfil. Para quienes no están familiarizados con ORCID, ORCID es también es como el DNI o root de una persona en el contexto de publicaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros no ocupamos nuestro DNI o nuestro root cuando hacemos trámites para que, no sé, nuestro país sepa cuál es el número que nos identifica y no haya confusión. Nosotros podemos tener lo mismo en el contexto de las publicaciones, que es un número que se nos asigna a nosotros como persona única. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Ahora voy a ocupar a Juanpa como ejemplo. Juanpa se llama Juan Patricio Aguilera. Entonces puede que en una publicación él aparezca como Juan Aguilera y en otra aparezca como Juan Patricio Aguilera. Y para quienes somos de Latinoamérica, que tenemos dos apellidos, a veces pasa que nos citan con los dos apellidos, a veces con uno. Y eso, si no hay una manera como de unificar todo eso, podemos aparecer como si no fuésemos la misma persona que publicó lo mismo. Y lo que hace ORCID es que nos agrega un identificador. Entonces, en ese identificador, por ejemplo, nosotros podemos poner todas las versiones de nuestro nombre que podría aparecer. Y así nos aseguramos de que haya como cierta consistencia. Y ORCID lo que hace es que nos genera un perfil. Entonces, donde nosotros podemos poner, no sé, quién es nuestro empleador en este momento, ahora o antes, podemos poner nuestro como calificaciones de educación, podemos poner cuáles son los trabajos que tenemos publicados. Y ORCID se puede conectar con otras bases de datos. O sea, por ejemplo, DataSite, si nosotros conectamos nuestro perfil de ORCID con DataSite, va a traer todo lo que esté en Zenodo a nuestro perfil. Em, por ejemplo, esto es un protocolo de investigación, lo trae desde ahí.
O, por ejemplo, lo puedo conectar con bases de datos como Scopus o, no sé, Web of Science y va a traer las cosas que aparezcan con mi ORCID hacia mi perfil. Entonces, esta es una manera de tener como un perfil. Hay gente que ocupa Google Scholar. Google Scholar solo va a tener papers. ORCID me permite tener otras cosas. Me permite tener, por ejemplo, acá un protocolo de investigación o esto, por ejemplo, son eh, las slides de una conferencia, entonces me permite tener mayor cantidad de productos. Y también es una plataforma abierta, gratuita, que tiene como propósito esto. Hay otras plataformas, no sé si conocen academia.edu, que es una plataforma comercial, también la pueden ocupar si quieren, pero esto tiene cierta estabilidad y hay muchos como contextos en que a veces piden que uno adjunte su ORCID como registro de sus publicaciones y como de su productividad. Y también permite agregar otras cosas. Por ejemplo, te permite mostrar, no sé, alguna revisión entre pares que hayas hecho alguna vez. Esto no todos no todas las revistas o plataformas tienen asociado esto, pero por ejemplo, Pre-Review, que es un sistema para revisión de preregistros o preprints, cada vez que uno hace una revisión, te lo agrega a tu ORCID como actividad que hiciste. Y aquí uno puede agregar un montón de cosas, puede agregar publicaciones, pero también puede agregar, por ejemplo, sus repositorios de datos acá. Por ejemplo, aquí yo tengo uno que es, esto, por ejemplo, un paquete que tiene los nombres inscritos en Chile desde 1920 a 21 y está asociado aquí a mi perfil de ORCID. Entonces, si no tienen un perfil de ORCID, es altamente recomendable que se lo hagan y no es algo que uno tenga que mantener demasiado activamente porque tiene toda esta forma como de conectarlo con otras bases de datos existentes y se va actualizando solo. Entonces, podemos hacer esta conexión, nuestros repositorios en GitHub los podemos pasar a Zenodo para que queden publicados y asignarles un DOI como identificador. Y las cosas que están en Zenodo podemos hacer que se vayan actualizando a nuestro perfil de ORCID y así mantener nuestro perfil actualizado con todas estas otras cosas que son también productos de investigación, como el código, los datos, los preprints, los protocolos de investigación, los preregistros, que son cosas que son otros productos que generamos, no necesariamente el paper, pueden también aparecer como visibles como algo que estamos haciendo. Entonces, podemos conectar en un par de pasos nuestro repositorio de Zenodo o sea, nuestro repositorio de GitHub con Zenodo. GitHub tiene la documentación español, aquí está, va a quedar en la slide del enlace, y también la pueden encontrar en Zenodo, que está incluso con así como imágenes para ir siguiendo. Pero básicamente lo que hacemos es que ingresamos a Zenodo con nuestra cuenta de GitHub. Es decir, en vez de ingresar con email y contraseña, le decimos que queremos ingresar con GitHub. Y la primera vez que ingresamos nos va a pedir que autoricemos la conexión. Entonces, nos va a decir a qué va a hacer. Le da acceso a nuestros datos personales en términos, no sé, nuestra dirección de correo, solo como lectura, que va a ser la conexión entre los repositorios y Zenodo. Y si pertenezco a alguna organización, me van a aparecer las organizaciones acá. Y abajo hay un botoncito que les va a decir que autoricen Zenodo. Y una vez que autorizamos Zenodo, bueno, si tienen autentificación de dos factores, les va a aparecer algo así, que autoricemos eso. Cuando ingresen a Zenodo, ahora les va a aparecer en el menú de la derecha la opción de mirar lo que tienen conectado con GitHub. Y en esa parte les van a salir los repositorios que ya tienen habilitados y los repositorios que están asociados a nuestra cuenta y que no están habilitados. Lo voy a mostrar por ejemplo, este es mi perfil. Si yo aquí voy a GitHub, a medio lento Zenodo, le vamos a tener fe, debe ser como en la hora punta, ahí sí. Entonces me van a mostrar cuáles son los repositorios, por ejemplo, en los que yo tengo activada la utilización de Zenodo. Si se fijan en algunos, yo puedo está como habilitado que yo misma lo mueva y en otros no. Y eso probablemente tiene que ser porque y aquí lo dice, este repositorio está haciendo, como la persona que es dueña del repositorio, no soy yo. Entonces yo no puedo, esto solo está activado, pero yo no puedo como desactivarlo. Y aquí me salen repositorios que yo tengo que no están sincronizados, o sea, no están autorizados en la conexión con Zenodo, los tengo desactivados, todos estos. Y son todos los repositorios que yo tengo. Y
sigue muchos repositorios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer la primera vez? Tengo que ponerle acá sync para que se sincronice y Zenodo vaya a buscar toda la información de GitHub y la traiga de vuelta. Entonces le vamos a dar aquí un momento para que lo sincronice. Probablemente se demore dependiendo de a cuántas organizaciones o repositorios uno tenga. Y dice que puede que algunas cosas todavía se estén actualizando y que recargue la página como en un minuto. Entonces, en un minuto más yo debería reactualizar eso y si hubo algún cambio de la última vez que lo sincronicé, ese cambio se debería haber reflejado acá. Pero básicamente aquí es donde controlamos qué repositorios queremos que estén activos, es decir, que Zenodo traiga versiones, si es que hay algún cambio allá hacia acá. Y estos son, y puedo tener todos reactivados o no, va a depender en el fondo de cuáles son aquellos que yo quiero efectivamente publicar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo aquí como 12 repositorios que ya están activados. Todos estos están desactivados, pero aquí tengo un repositorio que está desactivado, pero igual tiene un DOI de ese nodo. Y eso probablemente es porque alguien, de hecho fui yo en el año 2020, cuando todavía no existía esta automatización, tomé el repositorio y lo archivé manualmente en Zenodo. Eso también es algo que uno puede hacer. En Zenodo yo puedo subir las cosas manualmente. Es lo que uno hace, por ejemplo, cuando sube un PPT de una presentación o algún otro reporte que quiera archivar acá. Entonces, básicamente como la secuencia es sincronizar, ponerle on a los archivos, a los repositorios que quiero dejar publicados en Zenodo y ponerle refresh para que eso se actualice. Ya, ¿qué ventajas tiene esto? Nos ayuda también a citar versiones más específicas. Por ejemplo, Sara, que está acá, publicó este artículo de software sobre un paquete que se llama GSoil Texture, que está en la revista Software X. Entonces, la gente cuando cita su paquete, va a ocupar, por ejemplo, aquí el DOI de la revista y está citando el artículo que ya publicó. Esa es como su preferencia citada para hacer referencia al paquete. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, la versión que estaba publicada del paquete puede que sea la versión 1, por ejemplo, la versión, lo mismo la primera que quedó publicada, pero el código evoluciona, quizás ahora hay más versiones del paquete, y lo que hace ese nodo es que me entrega un DOI para cada versión que yo genero de mi repositorio. Entonces, por ejemplo, la versión publicada puede que sea, no sé, la versión 1. Yo voy a decir, ocupé GSoil Texture, cito el artículo y digo en su versión 1.1 y puedo citar esa versión específica. Entonces, la ventaja de esto primero es que si yo quiero reproducir el análisis, puede que quizás la versión 1.1 traiga una función nueva. eh, entonces puedo citar la versión específica que utilicé. Entonces cito el artículo, que es lo que los autores me piden que haga, pero también puedo mencionar la versión específica. Entonces, si alguien quiere ir a buscar esa versión específica, va a saber cómo reproducir el código que yo tengo ahí. Y esto también es útil cuando uno de repente le toca utilizar código que es muy antiguo por alguna razón. Eh, Zenodo no solo me genera un DOI, sino que va a estar el código, cada versión del código guardada acá. Entonces tengo la manera como de reconstruir eh, algo que se hizo con código anterior y tratar de volver a ejecutarlo. Entonces, en mi repositorio de Zenodo voy a ir teniendo tantos identificadores persistentes, tantos DOI, como versiones del paquete, en este caso, o del código, de lo que sea, tenga acá. Y eso va a permitir que yo pueda citar de manera súper específica cada caso. Y eso es algo que queremos hacer. Ahora, la conexión puede no ser suficiente, porque o sea, yo puedo decir, bueno, tomo mi repositorio GitHub, lo publico en Zenodo, me genera un DOI, lo puedo citar, perfecto, me quedo ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que puede no ser suficiente porque algo que siempre es importante, como hablábamos antes, esto de controlar los metadatos. Vimos en el paquete Reselenium que dependiendo de la fuente tenía uno, dos o tres autores. Y algo que, este es del ejemplo que les mostré recién, el paquete datos es un paquete que traduce al español todos los sets de datos que se usan en el libro R para ciencia de datos de Hadley Wickham. Y en esa época Garrett Crowlemon, ahora también se sumó Mineche Tincaya Rundel como autora, pero esta es de la versión, de la primera edición del libro. Y hace 6 años, o sea, el 2020, lo que hice fue que lo conecté con Zenodo. En esa época no existía esta integración, entonces simplemente en Zenodo, en mi cuenta, subí esto
y nos generó un DOI, porque en esa época los paquetes de CRAN no te daban DOI, ahora cuando uno manda un paquete a CRAN te da un identificador, y en ese momento alguien del equipo necesitaba el identificador, entonces lo conectamos con Zenodo y nos creó el identificador. Pero si uno mira los metadatos del paquete en la forma en que lo pide un paquete DR, que es este archivo que se llama description, nosotros podemos ver que aquí sale que el paquete tiene 1, 2, 3, 4, 5. En esa época tenía 6 personas listadas como autoras, de hecho tenía 4 autoras y 2 personas que habían contribuido al paquete. Y el orden aparecía yo primero porque soy la persona que mantiene el paquete, después Edgar, Mauricio, Mauro, Reina y Daniela. Esas eran las personas que habían participado acá. Pero cuando uno miraba en Zenodo, sale Edgar, Pacha es Mauricio, em, aparezco yo, después Mauro, después sale Darío Ereñú, Daniel H, ahí sale Reina, ahí sale Daniela, y sale Joshua. Y lo que hace Zenodo es que si yo no le entrego información respecto de los metadatos de mi repositorio, lo que va a hacer es agarrar la información del repositorio. Y en este caso lo que hizo fue el número de commits. O sea, la cantidad de veces que alguien contribuyó, hizo un commit en el repositorio, fue lo que tomó como criterio para ordenar los autores. Y esto tiene varios problemas, porque primero, Darío es una persona que hizo creo que 3 o 4 commits, que lo único que hicieron fue arreglar un typo, como una palabra que había quedado mal escrita. Esa fue su contribución en el proyecto. O sea, no es alguien que aparecería listado como autor del paquete, es alguien que leyó el README, encontró un par de como errores de tipeo y por cada error de tipeo hizo un commit distinto. Y aparece antes, por ejemplo, que Reina y que Daniela, que son personas que hicieron un commit, pero en ese commit subieron un montón de archivos que eran importantes para el paquete. Entonces, y por ejemplo, acá en el caso de Mauricio, aparece con el nombre de su usuario de GitHub, no, no es como no es su nombre real, como el que, por ejemplo, querría que apareciera en alguna publicación. Y en esa época no pusimos el ORCID de nadie, así que por eso no aparece el icono de ORCID. Entonces, por ejemplo, esto, aunque esté en Zenodo, no me aparece a mí en mi ORCID porque no tiene ese identificador. Entonces, lo que les decía, súper importante esto de los metadatos porque nos ayuda a aclarar bien cómo tiene que ser la forma de atribuir el trabajo de cada persona. Porque el número de commits no necesariamente es una medida importante. Alguien puede hacer un commit y ese commit puede ser fundamental. Usualmente quien hace el primer commit del paquete es quien puso toda la estructura, qué archivos iban a ir, y es un commit que tiene muchísimas cosas, y puede que haya gente que hizo un montón de commits que eran cambios como arreglar un error de tipeo, que no necesariamente, que es obviamente una contribución que uno agradece, pero no es necesariamente una contribución que uno vaya a listar como autoría del paquete. Depende de cada disciplina si importa el orden de los autores o no, pero si alguna de las personas que quedó después de Darío le era importante eso, em, queremos que en el fondo toda la gente sienta que su labor se está reconociendo de acuerdo al trabajo que hicieron. Entonces, ¿cómo podemos agregar nuestros metadatos a los repositorios de GitHub? Y aquí es donde aparece esto que se conoce como el citation file format, que es básicamente un archivo de texto plano que dice citation.sff en mayúscula y que tiene la extensión SFF, que es simplemente como que se abre como texto plano, no tenemos que hacer nada así muy especial para que se abra. Eh, el paquete citation file entonces es el que nos va a permitir hacer esto. Hay más formas de hacerlo, como les decía, hay una opción que se llama Code Meta, que es una opción. También hay, por ejemplo, antes había unas formas que uno podría agregar un paquete JSON para que, o sea, un archivo JSON para darle las indicaciones a ese nodo exactamente como quería que hacerlo, había que hacerlo. Pero el citation file se ha extendido por dos razones. Primero, su formato es lo que se conoce como YAML, eh, que es un formato extendido en distintos ámbitos. En desarrollo web no sé, que nos ocupa en cuarto o antes R Markdown, es el encabezado de eso. En el fondo es como un JSON, pero ordenado de otra manera. Y básicamente es un archivo YAML de texto plano donde yo le indico los metadatos, quiénes son los autores, cuál es el título, qué versión, qué tipo de identificadores tiene, la fecha en que se publicó, etcétera. ¿Y por qué se ha extendido tanto? Primero porque tiene una interfaz amable para crear y actualizar los archivos, es decir, no tengo que hacerlo manualmente, sino que hay una interfaz que me permite hacerlo. Por ejemplo,
Aquí ya había empezado a hacer la del paquete de datos. Aquí yo al principio puedo elegir si esto es software o un dataset, que van a tener formatos distintos. Después os puedo indicar quiénes son los autores. Aquí yo empecé a agregar a las personas que habían participado en el paquete en el orden de la versión más reciente. Yo antes no había hecho una contribución pequeña y por eso había aparecido solo en Zenodo, pero ahora es parte como del grupo de personas que son autoras del paquete. Le puedo agregar los identificadores. Por ejemplo, este paquete tiene el DOI que le asignó CRAN. Eh, para quienes son de Python, CRAN es como PyPy, donde están guardados todos las librerías de Python, solo que CRAN tiene como un sistema de como arbitraje un poco más, como más rígido, no, más, se preocupa más por la seguridad. PyPy tiene hartos problemas como de seguridad, la gente puede subir, por ejemplo, una librería que se llame Panda, no Pandas, y que tenga código malicioso, y si alguien se equivoca cuando la instala, se le instala esa, en el caso de CRAN está mucho más controlado. Entonces aquí yo puse el identificador que quiero que se ocupe, que es el que le asignó CRAN, no el que puso Zenodo esa vez que lo identificamos. Puedo agregarle enlaces adicionales, por ejemplo, aquí le puse el link del repositorio de GitHub, la página web, que es la que creamos con GitHub Pages. Puedo agregar otro repositorio, en este caso puse el enlace directo de CRAN. Puedo agregar un abstract, aquí como de qué se trata. Le puedo agregar palabras clave, puedo especificar la licencia, puedo especificar específicamente qué versión y a qué commit está utilizada, como conectada. Y le puedo agregar un montón de otros campos, que puse acá el enlace, acá al final. Lo vamos a mostrar aquí también. Aquí está la documentación de todos los campos que acepta. Por ejemplo, en el caso del DOI, em, me permite tener más de un DOI, porque a veces uno tiene más de un DOI. Por ejemplo, puedo poner una citación preferida que sea la del artículo, si es que hay un artículo de software asociado a ese, a ese producto, o puedo agregar algún otro DOI asociado. Y algo que es bien interesante y que aquí lo agregamos, es que yo le puedo agregar referencias a mi propio software. Siempre pensamos que las referencias son algo que ocurre solo como dentro de un archivo de texto, como un paper, un reporte. Y aquí yo agregué como referencia otro paquete de R que se llama Datalang, porque inicialmente el paquete de datos importaba el paquete de Datalang y ocupaba algunas funciones de ese paquete. Y después nos dimos cuenta que era más fácil como reescribir esas funciones y que vivieran directamente dentro del paquete de datos. Entonces, para reconocer el trabajo de Edgar Ruiz, que fue la persona que creó el paquete Datalang, lo pusimos aquí como una referencia porque efectivamente es una referencia. O sea, nos basamos en el trabajo que se había hecho en ese paquete para trabajar en este. Entonces, eso nos permite, en el fondo, incluso dentro de un producto de software, dar referencia a aquellas personas que nos sirvieron como base para el trabajo que estábamos realizando. Y aquí uno puede agregar todos los campos adicionales que uno quiera y te lo va corrigiendo. O sea, si acá, por ejemplo, pongo un punto y coma que no vale, me va a decir que hay un error en el formato y el archivo que yo descargue va a ser el archivo correcto. Y cuando termino, tengo la opción de descargarlo y eso queda como un archivo de texto plano. Aquí está la versión en mi computador, que está el título del mensaje. Si yo no pongo ningún mensaje, o sea, el título en este caso del software. Si yo no pongo ningún mensaje, por defecto va a agregar este. Aquí está la información de los autores. En el caso de que tenía ORCID, le agregué el ORCID. Aquí el identificador que es un DOI, cuál fue. Aquí está el abstract y aquí está la referencia. Entonces al final se crea este archivo de texto plano que yo después puedo subir a mi repositorio. Entonces, tiene esta interfaz que hace que el proceso de creación del archivo sea fácil y que no hayan errores porque me equivoqué en el formato, la indentación estaba mal o algo así. Entonces nos asegura que ese tipo de cosas funcione bien. Entonces se ha extendido, como les decía, un montón porque es fácil crear el archivo citation file, no es algo que tenga como que me tome mucho como preocupación respecto al formato, me va haciendo preguntas, yo voy completando esas preguntas. Y otra cosa que también ha hecho que mucha gente le guste es que tiene soporte para GitHub, están trabajando con el soporte para GitLab. Y eso hace que cada vez que yo tengo un repositorio de GitHub que tiene un archivo citation file,
en el panel de la derecha va a aparecer este icono que dice citar este repositorio. Y cuando yo hago clic ahí, me va a aparecer el bibtext o la versión en APA de cómo se tiene que citar ese repositorio en particular. Se hace fácil además que la gente pueda citar el código que tengo ahí. Incluso si no lo conecto con Zenodo, si simplemente lo agrego como citation file y estoy trabajando solo en GitHub, yo puedo crear ese citation file y aclarar cómo quiero que se cite esto y eso lo va a hacer más fácil en GitHub. Y otra cosa que también a mucha gente le ha parecido muy útil es que lo puedo conectar con Zotero, si utilizan Zotero como gestor de referencias bibliográficas. Cada vez que ustedes en GitHub activan la opción de guardar en Zotero, eh, Zotero va a reconocer el archivo CFF. Entonces, por ejemplo, acá este es el paquete de Sara, que se llama JSON Texture. Tiene un archivo citation file y cuando yo, Zotero, le dije que quería guardar esto en mi cuenta de Zotero, me dice a este, le puse y después eso aparece en Zotero. Entonces es fácil además guardar para citar en el futuro en algún documento que uno esté escribiendo. Entonces, lo importante del archivo citation file es que nos da control sobre los metadatos. Entonces nos asegura de que la forma en que el nombre de las cosas, las personas participantes, sus identificadores, los otros como recursos con el que está conectado mi repositorio, tengo control sobre todo eso si es que lo pongo en el citation file. Vimos que podíamos incluir distintos tipos de metadatos, no solo los autores, también podemos incluir, y en los autores no solo podemos incluir personas, podemos incluir organizaciones. Por ejemplo, si alguien está financiando nuestro trabajo, podemos citar, incluir a esa persona con un identificador, o sea, perdón, esa institución con un identificador. Podemos incluso, como les decía, agregarle las referencias de nuestro propio software. O sea, si utilizamos algo como base, tenemos la opción de reconocer ese trabajo ahí también. Y podemos agregarle más de un DOI, podemos agregarle el DOI del artículo que escribimos o de la versión que preferimos que se cite, pero también podemos incluir todos los otros ahí para versiones específicas. Ya, ahora voy a tratar de probar esto en vivo. Eh, Como les había dicho, el paquete de datos tenía el problema de que cuando lo pusimos en Zenodo no estaba la integración y en Zenodo están estos metadatos que no son los óptimos. Entonces, en mi cuenta de Zenodo aquí lo que voy a hacer es que voy a tratar de activar el paquete de datos, que es este, que no está activada la opción. Ahí le puse on, voy a reiniciar, voy a refrescar. Entonces, la opción, la secuencia de pasos sería habilitar el repositorio en Zenodo, asegurarnos que está la conexión hecha, agregar el citation file en nuestro repositorio de GitHub y después crear un release en GitHub para que se actualice en Zenodo nuestro, nuestro repositorio. Ahí lo actualicé y todavía se está cargando la página, estaba media lenta. Vamos a recargar. Y aparece datos, aquí está datos. Vamos a mirarlo. Está todo el mundo haciendo cosas en Zenodo y por eso debe ser que está tan lento. Se me va a asegurar de que está conectado, o sea que lo puedo ver desde acá de Zenodo y después voy a ir a GitHub a subir el archivo. Si alguien tiene dudas mientras esto se está cargando, pues si quieren pueden hacerlas en el chat o activar su micrófono. Ya, aquí estoy segura de que está. Entonces, tiene el DOI antiguo. Entonces está en Zenodo mi conexión, ya la conecté. Antes de poner esto de Create Release, voy a ir al repositorio. Esto es nuestra organización, se llama Ciencia de Datos y el paquete de datos. Y voy a agregar el archivo, lo voy a agregar acá directamente. Lo voy a cargar así manual nomás. Y
Voy a agregar aquí el citation file, que es este que cargué recién. Y aquí le voy a poner agrega citation.cff. Ya, puedo hacerle commit directo a main porque tengo el superpoder en el repositorio para hacer eso. Ya, se fijan, al tiro me apareció esto. Citar este repositorio y sale la, la información así. También me crea el bibtext que dice que esto es software con los metadatos que tiene el citation file hasta el momento. Y ahora voy a ir a Zenodo de vuelta. Entonces ya estoy segura de que esto está así. Y aquí le voy a poner crear un release. Y acá le puedo poner un nombre a ese release. Va a ser, técnicamente es la misma versión. Le vamos a poner versión punto 0.5.1. em, y le voy a poner. Claro, generalmente uno no hace un release solo por como agregar el citation file. En este caso lo vamos a hacer porque era como algo importante. em, le vamos a poner versión citable. Y aquí puedo asociarlo a un commit reciente, por ejemplo, o a la rama completa. Por ejemplo, aquí si yo quisiera podría decirle que es ese commit específico. Si no, asumiría que es el estado total, así que en este caso cualquiera de las dos opciones está bien. Y aquí podría poner un mensaje, release agrega una forma estable de citar el paquete. Y voy a poner, hacemos el release para conectar el repositorio, para archivar el repositorio en Zenodo. Y aquí se fijan, me genera estos como assets, que es básicamente el código, todo el código de mi repositorio en ese momento. Esto es independiente del citation file. O sea, cada vez que nosotros hacemos un release en GitHub, lo que hacemos es que compilamos o guardamos básicamente en un zip todo el código del repositorio en ese estado específico. Entonces, por ejemplo, si alguien, no sé, quisiera ver una versión antigua de este repositorio, eh, por ejemplo, alguien trabajó, hizo algo con la versión, no sé, 2.0 del paquete, aquí puede encontrar exactamente el código en el estado en que estaba en ese momento. Entonces, esto también es, lo de hacer release es bueno también cuando uno necesita como versiones del pasado. Y veamos si, qué pasó con esto. Ah, uno también en Zenodo podría crear el citation file, hacer la opción de crear el citation file desde acá. Entonces ahora voy a ir a mi dashboard, vamos a mirar si está nuestro. En el dashboard aparecen las cosas que uno ha subido, no necesariamente las cosas que están asociadas a la cuenta de uno. O sea, sí, hay cosas que están asociadas a mi cuenta, pero que yo no he subido, pero. Y ahí se fijan, ahora sí aparecen como el icono de Orsi. Em, y ahora sí tenemos en orden. Bueno, a mí me aparece todo esto porque soy la persona que generó el registro, pero ahora tenemos esta nueva versión que tiene los metadatos correctos, se está cargando. Al lado de los que tenemos un ORCID, pronto se va a cargar el icono, pero es porque esto está medio lento. Em, entonces démosle un segundo para que se cargue. Y ahora tiene como una descripción, lo que había puesto en el abstract va a aparecer acá como descripción. Ya está con problemas de conexión Zenodo, justo cuando uno lo necesita. Eh, Zenodo se cae. Entonces, mientras esto se carga,
esperemos que se termine de cargar, pero al menos si se fijan, ya se alcanza, a ver, bueno, aquí están, se fijan, están los ORCID. ¿Y qué significa esto? Que en un par de horas más a mí me va a llegar una alerta en ORCID para decirme que, o ya llegó, que hay un nuevo registro en Zenodo asociado a mi ORCID y si quiero agregarlo o no a mi perfil. Entonces me va a dar, si está con problema de conexión Zenodo. Voy a cerrar el VPN igual por si acaso. Em, entonces esto después se va a conectar con, hoy día es 29, sí. Entonces, por ejemplo, acá me acaba de decir que hizo un cambio en mi perfil y probablemente sea que agregó, se fijan, ahora agregó a mi perfil el paquete de datos. Entonces, en el momento en que yo hice la actualización y se conectó, ahora eso va a aparecer en mi perfil. Entonces, si yo miro, por ejemplo, ahora aparece datos, porque porque hice la conexión de mi perfil de Orsi con DataSite y DataSite es el que trae las cosas de Zenodo. Entonces, cada vez que se agrega en Zenodo un nuevo algo, software o documento, presentación, lo que sea, se va a actualizar de mi perfil de Orchid y se va a mantener actualizado. Entonces, aquí dice que esto es una pieza de software, cuál es el... Le va a agregar por defecto en este caso el DOI de Zenodo, porque lo trae directo de Zenodo, no lee necesariamente el citation file. Em, pero está, pero en Zenodo está bien puesta la información ahora, porque antes hubiese traído el orden de las personas en el orden que tenía la versión anterior. Entonces Zenodo aquí sigue como pensando y cargándose, pero si se fijan, sabemos que igual se actualizó porque me llegó la notificación a mi perfil de Orsi. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Sara levanta la mano, Sí, creo es que es que así. te desconectaste un poco, entonces yo Ujú, comenté que cuando hice el citation file hace ujú, unos días se me demoró, pero a ujú. ti te funcionó rápido. A mí Sí, como que sí. también se me quedó como pegado. De hecho, a mí se me Eh, quedó pegado ese nodo, pero el citation como que igual se fue a a Orsi mí del creo, tiro. a mí creo que me pasó al revés porque miré el correo electrónico por el tiempo, pero Ujú. al final no es, quizá uno está acostumbrado a lo instantáneo y esto es como ligeramente menos instantáneo de lo que estamos Sí, sí, acostumbrados, no sí, es más que sí, eso. sí. Hay que tenerle paciencia, Paciencia. recargar. Y a veces pasa eso, como que quizás hay mucha gente ahora subiendo Zenodo. Es como el fin del día en Europa, así que quizás está toda la gente antes de irse a la casa como cargando sus cosas. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Arriba, después si, por ejemplo, esas personas que no tenían ORCID, se Ujú. hacen su cuenta en ORCID, solo hay que modificar el citation y Sí, hacer commit y hay se que, sincroniza todo. claro, hay que modificar el citation, hacer un nuevo release, y porque Zenodo no es Hay que una súper hacer el buena nuevo pregunta. release. Sí, Zenodo se va a actualizar cada vez que detecte un release en el repositorio. Cuando no se va a actualizar con cada commit, porque no sé, pues, si alguien hace un commit de que arregle un typo, como que te generaría un nuevo DOI. Cada vez que yo hago un nuevo release, se me va a actualizar automáticamente Zenodo. Entonces, si las personas ahora tienen un ORCID, hago un nuevo release y eso va a ser la actualización. Súper buena pregunta. Mm. Y eso no es como raro, como que, por ejemplo, si el código no cambió en nada, que yo dice, haga Eh, un nuevo release, podría como ser que confuso, ¿no? puede ser, pero aquí lo que importa es trabajar como como el versionaje. En el fondo no es la versión 0.6, es como la misma versión, eh, por ejemplo, es la misma versión que solo hace como un cambio pequeño. Como que no altera el código en sí mismo y también los release tienen una opción que se llama pre-release, pero no estoy 100% segura si ese nodo también lo actualiza. Eh, pero en el fondo uno podría considerar que eso, a ver, la otra opción es que tú puedes editar manualmente esto directamente en Zenodo. Bueno, Zenodo ahora se cayó, pero Zenodo también te permite editar un registro. Entonces quizás te pueda permitir agregarle el ORCID solo ahí en Zenodo. Habría que probarlo. Pero Ya. como se cayó Zenodo, no puedo probarlo ahora. Tenía otra duda como Dime. probar random, que es como, ¿qué permisos del repo hay que tener para hacer estas conexiones? Pues Eh, estaba pensando que ahora tú eres como la dueña o tienes como permisos de administrador para hacer todo esto. sí, Eh, sí. Pensando como en las personas que gestionan como estas organizaciones en GitHub.
para ahí como saber como qué tipo de permisos hay que tener, si es Sí, como solo de administrador o también como los editores pueden como hacer todas estas conexiones. en GitHub creo que la persona que es dueña del repositorio es la que activa, déjame ver dónde está el pantallazo porque ese no lo puedo mostrar directamente. Cuando se ven, en el fondo en estos que yo no puedo activar es porque yo no soy dueña de esos repositorios. Yo soy como, tengo privilegios de escribir en cualquier repo de estas organizaciones, pero no soy la persona que creó la organización o creó el repositorio específico. Entonces yo no tengo control sobre activarlo o desactivarlo. Pero esa persona es la que tiene que hacer como el switch de on. Una vez que esa persona hace eso, si yo tengo suficiente privilegio del repositorio como para escribir código, significa que puedo crear un release y ahí ya no necesito a esa persona. Cuando solo necesito que esa persona habilite el repositorio en el Habilite momento la conexión. exacto, para crear la conexión. Después de eso es simplemente trabajar en el repositorio. Ya, ahora, gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Si yo tengo una pregunta arriba con Dígame. respecto al... Ya, un poco autorreferente, pero para el resto yo soy la que empezó con el Gigi Soil Texture y muchos colaboradores con pull request fueron participando y tenía la duda de, hay personas que por un poco de timidez o al recién estar aprendiendo un poco a usar control de versiones, me colaboraron, por ejemplo, como por correo o con mi computadora al lado, entonces como para hacer una contribución no asociada a un commit dentro del citation, o sea, entendí que dentro del citation.cff yo puedo hacerlo de todas formas, Sí, sí. pero como que aparezca en el repositorio de GitHub. Ya, hay una cosa, ya, una súper buena pregunta y es, alguien una vez creó esto que se llama All Contributors, que es para reconocer todas las contribuciones, incluso para aquella gente que no hace push de código. Y es un bot que lo que nos permite hacer, déjame ver si lo tengo acá, em, ya, este por ejemplo es un evento como de una actividad que organizó el Software Sustainability Institute, etcétera, ya. Y alguien quería como dejar publicado, quería anotar quiénes habían colaborado. Y esto fue un taller que se hizo en vivo, la gente habló, puso materiales, etcétera. Y no toda la gente participó en el evento, pero no se pone a cómo hacer la contribución directamente como en el repositorio de los materiales. Entonces, cuando yo habilito el All Contributors, lo que me permite es que yo puedo crear un issue y yo le voy diciendo al bot, por ejemplo, acá ella le dice, agrega, el bot se llama All Contributors, agrega a este usuario con este rol, Project Management. O, por ejemplo, agrega a esta persona con el documento de tutorial. Y aquí lo que fue haciendo fue, por ejemplo, ahí abajo me agregó, porque no sé qué hice, por ejemplo, de contenido. Entonces, yo no hice ningún push a este repositorio, pero ella me agregó interactuando con este bot y eso es lo que genera en el README del repositorio es una sección que se llama Contributors y sale en el fondo el perfil de GitHub de estas personas y estos iconos significan como el tipo de contribución. Entonces yo también puedo reconocer a la gente de esa manera. El único requisito ahí sería que tengan una cuenta de GitHub. Sí, 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 Nada sí. más, no tienen Nada que ser más. colaboradores de GitHub. Nada, nada, nada. El fondo, lo único es que la persona, alguien que tenga privilegios sobre el repositorio es la que puede llamar al bot. Y el bot te va agregando a toda la gente. Y estos iconos hay como una clave de qué significa cada icono, pero permite ir agregándolos a todos. Entonces, esto es súper útil como para esas instancias, por ejemplo, en que el producto que aparece en GitHub es algo que refleja, por ejemplo, en este caso era un taller en que hablábamos, discutimos temas, etcétera, que no necesariamente trabajamos en el computador. Entonces, eso se puede hacer. Claro, por ejemplo, yo tengo estudiantes que trabajan en el laboratorio y de repente el CSV es como Ujú. soporte porque lo van Ex- haciendo. Entonces, claro, tenía como, ahí hay como una instancia como para dar el agradecimiento y la exacto, contribución que exacto. corresponde. Ahí lo único que necesitarían es tener una cuenta de GitHub. Súper. Eso, en los minutos finales quiero, Andrea, si puedes, Andrea tiene noticias. Acá estoy, no me fui.
Mi cerebro quedó como, tengo mucho trabajo que hacer con los repositorios que tengo con el Citation. Pero no, nada, cortito y al pie, ya que estamos en hora, siguiendo los pasos de las compañeras de RC Chile, empezamos a armar con otro grupo de compañeras RC Argentina para empezar a iniciar como este contacto local y federal para generar, bueno, esto, redes, ¿no? Para mejorar nuestras prácticas en investigación, en ingeniería de software. Em, por ahora no tenemos agenda, pero sí les voy contando que por ahí durante abril, mayo empezará como un ciclo de charlas en el cual van a estar totalmente invitados, así que si quieren tener más información, está la página web y en actividades tenemos un pequeño formulario para, a medida que vayamos armando los eventos, se los podamos compartir. Y bueno, la idea es que como compartimos más o menos el uso horario, yo me pierdo cuando es igual, cuando es diferente, bueno, se puedan sumar y bueno, sigamos en contacto. Así que nada, inspiradas por ustedes y bueno, esperando a ver qué podemos hacer este año Buen- arrancando. Buenísimo, y algo tenemos que organizar algunos eventos en conjunto también. Sí, sí, así que estén Tenemos el mismo uso, atentos. sí, tenemos el mismo uso horario hasta principios de abril. Abril, bueno, Sí, justo. sí, perfecto, Así que bueno, estén atentos y nada, la mayoría de información se difunde por LinkedIn. Así que cualquier cosita nos encontramos por ahí. Bueno, el sitio web van a encontrar la perfecto. información. Pero bueno, vamos de a Entonces, poco. son súper parecidos los sitios web, rsargentina.github.io, el de Chile es rschile.github.io. Alguien preguntó ahí dónde van a quedar la grabación, en la parte de eventos, cuando el evento pasa, generalmente aquí ponemos el enlace de la grabación. Y voy a agregar también ahora que tenemos en Zenodo nuestra comunidad, donde vamos a ir subiendo los materiales, vamos a agregar también ahí las slides para que queden disponibles. Eso, ¿alguna última duda, pregunta, consulta antes de que terminemos? Jaime, levantaste la mano. Hola, buenas tardes. Eh, Quería hacer una consulta respecto al tema de Zenodo. Yo Ujú, entendía, hasta antes de esta presentación, que agradezco mucho porque en el fondo, cuando recién comencé a investigar, la verdad es que no tenía idea justamente de estas cosas. Eh, Antes de entrar justamente a esta charla, yo sabía que Zenodo era una base de datos, que en el fondo ahí se recopilaban datos públicos. Ahora en el fondo me doy cuenta que también puedo incorporar software. Y me pasa que actualmente estoy trabajando con LLMs. ujú, Y los LLMs generalmente no generan una salida determinística, sino que más ujú. bien por cada pasada en el fondo van generando distintas respuestas. Sí, Entonces quería saber en el fondo cómo puedo tratar eso dentro de las investigaciones, porque se supone que en teoría esto en el fondo es como para poder reproducir un resultado así como ya, ese es determinista. como un tema, el tema de la reproducibilidad usando LLMs creo que es algo que la gente está discutiendo mucho ahora por eso mismo, porque en el fondo, incluso si sigo generalmente lo que la gente hace, por ejemplo, voy a pensar en como una tarea que yo podría hacer con el LLM. Por ejemplo, los ocupo para hacer algún tipo de clasificación o anotación de texto, porque estoy haciendo una investigación sobre algo. Obviamente, si alguien vuelve a hacer exactamente la misma tarea, puede que no llegue exactamente a los mismos resultados, porque como bien comentas, incluso aunque contemple la temperatura del modelo, etcétera, son, como tú decías, son modelos que no me van a entregar siempre la misma respuesta. Entonces, no hay una, es súper difícil, como que no es posible reproducir algo en el mismo sentido que lo entendemos cuando hacemos reproducibilidad en cosas que tienen código que no implica ese tipo de modelos. Pero lo que se suele recomendar es, por ejemplo, publicar todas lo que rodea eso, cuáles fueron exactamente los prompts que les di, la información sobre el modelo, los parámetros utilizados, como dejar eso disponible. Y eso son cosas que yo podría como archivar en Zenodo, como materiales suplementarios de lo que estoy haciendo. Ahora, eso de reproducibilidad con el LLM es una como discusión que está actualmente porque precisamente por el tipo de respuestas que dan, no hay cómo asegurar de que voy a obtener exactamente la misma respuesta, sobre todo en tareas que son más generativas, como que implican como creación de una etiqueta para una tarea de clasificación o ese tipo de cosas. Entonces es como un gran problema. Pero volviendo a tu comentario anterior, sí, en Zenodo uno a veces lo utiliza como base de datos porque como la gente deja publicados datos acá, uno puede de repente buscar datos directamente en Zenodo, pero tenemos que pensarlo
sobre todo como una instancia, como un repositorio donde publicamos cosas. Entonces vamos a encontrar muchos datos, lo podemos ocupar como base de datos, pero también vamos a encontrar otros productos y sobre todo para aquellas personas que están como iniciando su carrera académica. El otro día hubo una como polémica, por eso llamarle investigadores jóvenes a la gente. En inglés le llaman early career y quizás es más claro. Em, si va a hacer una presentación, si generan el reporte de una investigación, todos esos otros productos que a veces no tienen tanta visibilidad como el paper, que es como lo único por lo que a veces se mide a la gente, Zenodo es un buen lugar para guardarnos, los hace citables y nos permite generar como un rastro de registro de las cosas que estamos haciendo. Pero no, lo de LLMs y reproducibilidad, ese es quizá uno de los temas actuales que la gente está discutiendo como en las conferencias sobre ciencia abierta y reproducibilidad. Así que no hay respuesta para eso. Vale, muchísimas gracias. Eso. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Última oportunidad. Para quienes estamos aquí en UTC-3. Jessy, activaste tu micrófono. Sí, una muy rápida y no del lado de quien genera el material, sino Ujú, de quien cita. ujú, Vos mencionaste el caso de, bueno, hay autores que dicen que prefieren que les se cite el paper, ujú, pero en realidad el paper no tiene todos los autores de la última ujú, versión y no es la versión que usaste. ujú. Aunque la recomendación sea citar el paper, conviene citar la última versión con los autores últimos en el formato que estén los datos disponibles. Súper buena pregunta. La recomendación sería, si digo, por ejemplo, voy a ocupar el ejemplo de Sara, ocupé Gigi Soil Texture, cito la cita del artículo en su versión, no sé, 1.5 y 1.5 lo cito aparte. Entonces así me aseguro, por una Perfecto. parte, hice lo que los autores me pidieron, que fue citar el Sí, paquete, pero por reproducibilidad, porque quizás las versiones cambiaron, la del artículo a la versión que estoy citando, y por atribuir correctamente y como reconocer ese trabajo, en el fondo cito las dos. Salvo que muchas coincidan gracias. así como absolutamente una sobre otra, pero eso es raro, como que siempre cambia el código. Súper. Arriba, Felipe, una consulta, no sé si se escucha bien. se escucha bajito, pero lo escuchamos. Ah, ya. Sobre la consulta anterior, me había quedado también dando vuelta en la cabeza. Vi en los ejemplos que había una forma, decía citar las versiones, pero había una parte que decía, si quieres citar todas las versiones, usa este Ujú, DOI o algo ujú, así. ujú, A mí me quedó dando vuelta sobre eso el tema de que a veces, cómo se consolidan las citas, digamos, porque en el fondo, por ejemplo, si tú tienes un paquete que tiene versión 1, 2, 3, 4, ujú. en el, no es tan fácil para estos mecanismos detectar que las citas totales de tu paquete son, no sé, ¿sí? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, cuando tú entras acá a ver, es que este tiene una sola versión, pero en el fondo, súper buena pregunta, porque una cosa es mi registro en Zenodo y otra es la cantidad de versiones. Y en Zenodo se van a juntar, a ver, déjame abrir algo que tenga más de una versión. Creo que la guía de Relaybit debe tener varias. En el fondo, tengo la entrada de ese nodo y la entrada de ese nodo tiene todas las versiones, pero arriba tiene el contador de descargas y vistas y ese se aplica a todas. No está desagregado. Creo que si tú haces clic puedes ver el desagregado como por versión, pero en el fondo la entrada de ese nodo va a tener el acumulado. Entonces ahí tú puedes, por ejemplo, este documento tiene como 7 versiones y aquí está el total. Y si ves como puedes ver el desagregado de todas las versiones o de esta versión en particular. Entonces, y eso es una buena pregunta porque a veces, por ejemplo, cuando no hay muchos, pero hay ciertos fondos fondos que son para postular para desarrollo de software y te preguntan sobre el impacto de tu software o cuánta gente lo utiliza. Entonces, acá en Zenodo, por ejemplo, bueno, esto no es software, es un documento, pero aquí esto de vistas y descargas, yo aquí tengo un número, pero este número es para absolutamente todas las versiones. Y tengo el detalle de la última versión, pero tiene el acumulado de todas. Entonces, incluso si tengo varias versiones, esta estadística es para todas las versiones, para la suma de las versiones. Y en el caso de si es por ejemplo, un paquete que está en CRAN va a contar todas las descargas y da lo mismo de qué versión. Tiene como las descargas totales. No sé si eso responde.
Ok, gracias, Riva. Súper. Eso. Creo que estamos en la hora ya, aquí en UTC-3, estamos en hora de almuerzo. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Ahora en febrero nos vamos a tomar una pausa porque es el verano en este lado del mundo. Pero sí, están atentos a nuestra cuenta de LinkedIn. En la página web también vamos a estar actualizando cuando tengamos ya la fecha del evento de marzo y de los eventos futuros. Este va a ser el lugar de mantener la información. Y también atentos también a lo que las compañeras de Argentina están haciendo y probablemente durante el año tengamos algún evento en conjunto. Y bueno, vienen sorpresas sobre eso, pero todavía no las podemos contar. Pero van a pasar cosas. Eh, Juanpa, muy grata sorpresa verte. Creo que no nos vemos desde antes de la pandemia. Eh, Eso, que estén muy bien y nos vemos en un próximo evento. Chau. Chao, chao. Muchas gracias.